Triunfaba en la telenovela juvenil del momento, era la villana de la historia y pese a eso, contaba con un montón de seguidoras que querían ser como ella y soñaban con conocerla. Pero no solo actuaba, también cantaba y bailaba y las presentaciones al lado de todos sus compañeros siempre estuvieron a reventar. Pero lo que nadie o muy pocos sabían en ese entonces es que esta adolescente en pantalla, en la vida real era una mujer de 23 años, madre de un hijo y con una historia de vida que, como bien dice ella, podría ser representada en La Rosa de Guadalupe. Yo soy Aurora Valle y hoy las impactantes confesiones de Violeta Isfel. Estoy muy feliz de ser la novia de Martín, ¿sabes? Pero bueno, con Catalina y sus amigas... ¡Au! O sea, nada que ver, no nos llevamos ni tantito. Sabes que ellas son un grupo y nosotros otro, ¿no? Antes de decirte cualquier cosa, necesitamos saber de qué lado estás. Ay, del tuyo, obvio. Porque aparte de ser de las divinas, quiero ser parte de su grupo. Ah, pues, tal vez sí podrías formar parte de las superdivinas. ¿Pau? ¿Fabi? Pues de entrada, cumples con los requisitos. Entonces, bienvenida al grupo de las divinas, Lucy. Pero tienes que saber que a este nivel, las traiciones se pagan con la vida, ¿ok? Lo primero a lo que tuve acercamiento con respecto a el escenario, que en realidad no era un escenario, porque de hecho mi papá, antes de poder ser este payasito de fiestas infantiles, muchas veces fuimos a Chapultepec, cerca del lago, y marcaba con un gis. Y entonces este arte maravilloso en donde él hacía sus payasadas o contaba estas cosas en un lugar público, era una aventura maravillosa. O sea, yo crecí con mi papá generando sus propios guiones, ensayando con mi mamá. A mi mamá le tomó tiempo integrarse, pero mi papá siempre tuvo como esas ganas o ese ahínco para hacerlo. Luego ya se sumó mi mamá y entonces buscaba la música. Antes, bueno, no tenías todas estas cosas maravillosas que hay para encontrar algo, sino que nos metíamos a las tiendas de cassettes o de discos de acetato a buscar esa música que necesitaba para el show. Y pasaba mi papá de mimo a payaso y entonces yo imitaba artistas. A Rocío Dúrcal, a Alejandra Guzmán. Se te daba la imitación. Me encantaba, que en realidad era un playback. O sea, lo interesante era la actitud de ese momento. Mi mamá ha tejido toda su vida y entonces ella me tejía el vestuario. Nunca olvidaré momento que salió Siempre en Domingo Thalía con el mechón y el micrófono de flores y todas estas cosas egipcias. Bueno, o sea, así entraba yo al show. Mis dos papás me cargaban y yo, bueno, me sentía empoderada. Eso fue lo primero. Y ya después, bueno, cuando Paco Stanley tenía su programa, mi abuelo, que esa es otra persona que fue muy importante para mí en este empuje para lograr mis sueños, vio el programa y estaban convocando a los chavos para Carrusel de las Américas. Ok. Y pues fue una fila que le daba 3 vueltas a Televisa. Yo tenía 5 años. Y le dice a mamá, no tengo hambre. Hija, ya vámonos, ya es súper tarde. No tengo hambre, no tengo ganas de hacer pipí, no nada, así quiero ir. ¿Y te aventaste la fila? Sí, claro. Me aventé la fila, llegamos a las 8 de la mañana y ya había mucha gente. Nos fuimos como a las 9, 10 de la noche. Yo siempre vivía en el Estado de México, entonces fue todo un trayecto, porque aparte ni siquiera sabíamos dónde estaba Televisa San Ángel. No teníamos ni idea. Y después de ese proyecto, ahí no tuve oportunidad de quedarme con ninguno de los papeles. De hecho, descubrí que la cámara me imponía mucho y me daba miedo. Era como muy chiquita. Yo le mentía a mi mamá. Yo le decía, uy, mamá, hice esto, hice el otro, hice aquello. Obviamente le pasaban el chisme a mi mamá y yo no había hecho nada. Y entonces pasaron los años hasta que habló el señor Eugenio Cobo, antes de que estuviera ya como director del CEA. Y me llamaron para un casting y mi mamá se aterró, dijo, no voy a echar otra fila como esa. Dijeron, no, son 3 chicas, o sea, son 3 niñas, su hija y 2 niñas más. Ah, bueno. Y mi mamá, ¿segura que le vas a echar ganas, Violeta? Sí, mamá, por supuesto. Pues claro, pues sí, ya sé cómo. Mi mamá sabía perfectamente que le había mentido, sabía. Entonces, antes podías entrar por la puerta 3, que ahora ya no podemos hacer, pero antes sí podíamos. Entonces, por ahí entrábamos todos y justo antes de dar la vuelta me dijo, me mentiste. Sé perfectamente que no hiciste nada.
nada más te voy a hacer una pregunta, ¿lo vas a hacer o no? Porque si no nos regresamos. Me quedé muda y me tomó de la mano y ya nos íbamos de regreso después de todo el trayecto, porque eran 2 camioncitos, una línea completa de metro, muchas cosas. Y me puse a llorar y le dije, no, sí, te prometo que lo voy a hacer, sí quiero, sí quiero. ¿Y qué proyecto era? La Última Esperanza, con Mariana Levy, que en paz descanse, Maya Goitia, Luis Gatica, bueno, hay un montón de actores maravillosos. Yo salí de ahí lográndolo, entonces fui muy feliz porque dije, lo hice, y ya. Pasaron meses y me hablaron para decirme que me había quedado con el protagónico de infantil en esa historia. Mejor milagro. ¿Milagro? Sí. Está bonito, bien bonito. El caballo de Piocito llegó el día que Diosito hizo el milagro con José en su operación. Ay, fue un milagro que la última esperanza no se quemara toditita. Eso es muy buena idea. Desde hoy te llamarás Milagro. ¿Te gusta tu nombre, Milagro? En ese entonces, pues yo vivía entre vaquitas, borreguitos, vivía en un pueblito maravilloso que se llama La Magdalena Coacalco, muy pintoresco, muy lindo. Obviamente faltando a la escuela, que en esa época pues yo me acuerdo que me iba a la escuela caminando, era muy padre, pero independientemente de eso, yo la pasaba fenomenal en los foros. A mí me decían, es que Violeta, tuvimos que cambiar tus cosas porque tus escenas de orden, entonces se retrasaron. Mi mamá ponía una cara de este tamaño y yo sí, entonces corría con el camarógrafo y me enseñaba, luego observaba mucho, o me iba con el de iluminación, o me iba con las de continuidad, y entonces a veces tomaba fotos cuando no era, me regañaban. Una vez tuvieron que parar una escena. En momentos en donde tuve gripas espantosas, pero tenía 6 años y yo era la feliz de estar ahí. Mi vida fuera de los foros y fuera de todo fue muy complicada. Porque la gente no puede con el hecho de que tú estés en una pantalla, y aparte en esa época la televisión era, no inventes, digo, ahora hay 1000 plataformas, pero en esa época estar en televisión era como, yo lo veía como lo más normal, no sé, para mí era algo ¿Y maravilloso. que llegabas al salón de clase? Sí, era terrible, o sea, el bullying que te puedas imaginar, que digo, ahora se llama bullying, en ese entonces no era así, pero las chicas querían golpearme por eso. ¿Por salir en la tele? Sí, por supuesto. Digo, obviamente en la primaria fue un poco más leve, no fui una chica que pudo tener muchas amigas, a lo mucho tenía 2 y con broncas me hablaban porque las otras los molestaban, entonces creo que el único año en donde estuve completamente en la escuela fue en 4º año de primaria. Siempre fui como muy sobresaliente en la escuela, aunque estaba afuera. Mi mamá estudiaba conmigo y me traía las guías, y que eso se lo debo a mi mamá eternamente. A mí la escuela siempre me gustó mucho. Donde estuvo muy feo fue en secundaria. O sea, ya cuando cumplí 12 años hice todos los programas de Mujer Caso de la Vida Real que te puedas imaginar. Le estoy eternamente agradecida siempre a la señora Silvia Pinal porque todos los papeles que nadie quería hacer me los daba a mí. ¿Y tú hacías todos? Todos, porque nadie quería ser violada, y entonces tocaban temas como muy fuertes. Entonces todos los que eran programas de violación, que si el tío, que si el primo, los malos salvatruchos y lo que fuera, a mí me los daban. Entonces ya por ahí de los 12, 13 años estaba en la secundaria y ahí sí era de esperarme afuera. ¿Es verdad? Sí, terrible. Estuve en un programa que se llamó El Espacio de Tatiana. Yo era una de las estrellitas que andaba por ahí, así nos llamaban. Nosotros cuidábamos a los niños y todo este rollo en Canal 5. No, bueno, o sea, era la Tatilandia de todo el mundo, y aparte pues le echaba ganas a la escuela, entonces eso les caía súper mal. Yo siempre era las que buscaba sentarse adelante para entenderle mejor al profe, porque aparte chiquita siempre, entonces si no veía nada, y era terrible, o sea, me tachaban de, ay, es que tú te crees muchísimo, y yo no me creía de nada. Cuando yo empecé no había ese infantil, de hecho fuimos toda una generación como Sherlyn, Dulce María, Anaí, todas nosotras éramos una generación ahí que andaba echándole muchas ganas. Zoraida, sus hermanos, todos los Gómez, toda esa generación, no teníamos SEA infantil, no existía. Entonces teníamos que esperar a cumplir 18. Entonces el señor Cobo decidió hacer como una cosa que se llamó propedéutico, en donde había de todos, desde la más chiquita a la más grande. De hecho fui la primera en el SEA en graduarse a los 15, porque no hay ninguno graduado a esa edad. A mí me graduaron a esa edad más o menos, iba a cumplir 16 años. No me eché los 3 años, me graduaron en el primer año porque a mí me seguían llamando para trabajar y estando en el SEA pues no se puede.
que sucedió fue que yo tuve un tema de salud por ahí en la prepa, empezando la preparatoria. Tuve un tema de salud. Yo ya conocí al papá de mi hijo en esa época. De hecho, perdí un bebé antes de Omar. Y mi problema de salud es que uno de mis ovarios creció muchísimo y se llenó de 1000 cosas. Entonces tuve que perder la escuela, 100%. O sea, no había manera de moverme. Tenía que estar quieta porque entonces podía perderlo. Y entonces fue un proceso como bastante complicado. Que también ahí es en donde mi mamá pregunta, ¿y qué pasó? O sea, ¿en qué momento hacías estas cosas, no? ¿En qué momento la niña precoz andaba por ahí? Pues bueno, somos adolescentes y nos las ingeniamos muchas veces, que es justamente lo que ahora trato de prevenir con mi hijo. Hablo de estas cosas, o sea, le digo, pues te va a ocurrir en el lugar más raro, porque así somos, porque fui como tú, pero bueno, ahora mi relación con mi hijo es diferente. Regresando a lo otro, después de este proceso de salud me recupero, trato de recuperar la escuela y no había manera de recuperarla. Porque obviamente yo nunca estudié en escuelas de paga o escuelas privadas. No, yo siempre estudié en escuelas públicas de gobierno. Entonces fuimos a tocar la puerta y nos dijeron no hay manera de aceptarla a medio curso, o sea, no se puede. Entonces tuve que darme un año sabático de la escuela. Entonces, pues mi mamá, yo siempre fui muy independiente desde muy chiquita. De hecho, empecé a viajar en metro y en todo desde los 12 años. Que ahora lo pienso y digo, no inventes, yo no hubiera podido permitir que mi hijo lo hiciera. Pero bueno, eran otras épocas y era diferente. Entonces, pues mi mamá no tenía que estar atrás de mí. Yo era súper ñoña en ese sentido. O sea, yo era la que llegaba y le decía, mamá, en la escuela necesito esto. Y entonces, de pronto, pararlo todo. Y de pronto tener una hija que se canta que no le importa porque pues no tiene prisa de ir a la escuela, y ahí se apuraba a hacer el quehacer que mamá le pedía, porque evidentemente mamá me pedía hacer cosas pues, para que no estuviera yo rascándome ahí nada más y haciendo nada, pero tampoco había para clases extra ni nada. Entonces pues me ponía a hacer qué hacer en la casa. Yo terminaba la casa, la dejaba perfectamente limpia, daba a cierta hora y estaba mi novio esperándome afuera, que en este caso era el papá de mi hijo. Y entonces a mi mamá se le retorcía la panza de una manera de ¡ay! Es que no puede ser. Aparte en ese inter yo estuve en un sándwich en donde no me veía nena, pero tampoco me veía ya adolescente, porque siempre ha sido como un tema que siempre me veo más chiquita. Entonces tampoco había mucho trabajo para mí en Televisa. Debido a ese año en que no asistió a la escuela, la relación de Violeta con sus papás, en especial con su mamá, se fue complicando hasta el punto de tomar la decisión de abandonar la casa familiar e irse a vivir con su novio y toda su familia. A partir de ese momento comenzaría para la actriz una historia de maltrato, una maternidad en solitario y días de amenazas interminables. Entonces pasa mi problema de salud, pasan estas cosas y mi mamá se enfurece y y entonces eran muchos gritos, eran muchas cosas. Yo era adolescente, yo Una estaba difícil mal. convivencia. Sí, porque pues yo era, no solo mi mamá, con mi papá, o sea, yo estaba en el mood de, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ya. Entonces llegó un momento en el que ya no pude más. Dije, ya no quiero estar aquí porque ya no está siendo padre. De hecho, tuve los tanates para sentarme con el papá de mi hijo en esa época, que era mi novio, esperar a que mi papá volviera a trabajar y decirle, pa, ya me voy. O sea, no es como que me escapé, o sea, no, me senté y le dije, pa, ya no puedo. Son puros gritos y sombrerazos aquí, yo no quiero esto. ¿Por qué no hacemos esto? Mejor me voy, no pasa nada y nos vemos los fines de semana y la pasamos increíble. Y yo no te apures por la escuela, yo me encargo, yo recupero la escuela, yo quiero terminar la escuela. Mi papá obviamente no entendió nada, también eran mucho más jóvenes, o sea, mis papás me llevan 20 años, o sea, no me llevan tanto, eran mucho más jóvenes y entonces dijo, no te vas a llevar nada, o es más, te doy el fin de semana, ándale, pues vete y regresas y aquí estarán tus cosas. Haz cuenta que yo me fui un viernes. Todavía me fui, aparte un rollo, porque tuve que ir a hablar con mi suegra, o bueno, mi ex suegra en esa época, para poner mi cara de idiota, para decirle que, pues, me habían corrido de mi casa, mentiras, para decirle que, pues, si me aceptaba en la suya. O sea, fue un rollo, me salí de Guatemala para meterme a Guatepeor, esa fue la verdad. Entonces, bueno, ya pasó, y